Joab, de la tribu de Judá, era el sobrino del rey David, y fue un general de los ejércitos de Israel durante el reinado de su tío. Sus dos hermanos también eran soldados. Sus nombres eran Abisai y Asael, y fueron dos de los valientes de David. Abisai era el más distinguido y líder del grupo de los 30, en el cual estaba Asael. La madre de Joab era Sarbia, y era la hermana de David. El comienzo de Joab al lado de David se produce en la cueva de Adulam, en donde se menciona que la casa de su padre Isaí fueron a encontrarlo allí. Luego de esto, David pide al rey de Moab que cuide a su padre y a su madre. El que Joab fuera sobrino de David puede ser la respuesta más clara al interrogante del por qué pudo ser tan insolente en varias ocasiones. Por ejemplo, luego de la muerte de su hermano Asael en manos del general del ejército de Israel y primo de Saúl, Abner, se produce un acercamiento por parte de Abner hacia David, quien reinaba en Judá. Esto para la unificación de los dos reinos y ponerle fin a la guerra. Pero al enterarse Joab, demuestra aparentemente casi nada de respeto e incluso poniéndole en duda el accionar del rey David. Acto seguido, le pone una trampa a Abner y lo asesina en venganza por su hermano Asael. Sería normal pensar que David lo encarceló y lo destituyó, al menos. Nada de eso ocurrió, salvo unas palabras duras y de maldición contra Joab y Abisai. El segundo ejemplo es cuando Absalón, hijo de David, se enfrenta en combate con su ejército al ejército de David, capitaneado por Joab. David había ordenado que no asesinen a su hijo en batalla, pero no se puede pasar de largo la altanería de la respuesta de Joab hacia el soldado que lo exhortó a obedecer la orden dada por el rey David. El tercer ejemplo se desprende de lo que sucedió con Absalón. David promete al general Amasa, quien era general del ejército de Absalón, el nombramiento como general de su ejército, en lugar de Joab, para evitar así una guerra civil. Amasa era el sobrino de David, pero Joab de nuevo pasa por alto el nombramiento de David y asesina a Amasa, quien era su primo. Otra razón por la cual Joab podía tener esa confianza desmedida con David era su conocimiento de algunos actos inmorales del cual ayudó, como lo fue la muerte de Urías Eteo, el marido de Betsabé. Entre lo bueno, podemos mencionar que Joab era leal en gran manera y quería mucho a David, y tenía empatía en algunos asuntos personales, como lo fue el traer de regreso a Absalón, quien en ese momento estaba exiliado, y David sufría en gran manera por ello. En todas las sublevaciones que se levantaron contra el reino de David, él se mantuvo leal. También era un patriota que analizaba algunas situaciones, como lo fue el luto de David por Absalón, en el cual exhorta fuertemente a honrar a sus tropas que lucharon por él en la batalla. Amaba a la nación de Israel como herencia de Jehová, y confiaba en Jehová más que en los números. Pasado el tiempo, al parecer Joab quería redireccionar la nación junto a Abiatar y a Adonías, hijo de David, el cual se habían propuesto poner como rey, ya que David estaba en sus últimos días de vida. Gracias a la intervención del profeta Natán, queda desarticulada la conspiración que no era contra David, sino en contra de Salomón. Curiosamente, no es nombrado como uno de los grandes de David, y al parecer estaba alejado del palacio en los últimos tiempos, aunque no de ser general, y vivía en el desierto, pero de alguna manera ya no disponía de sus tropas ni de la ayuda de su hermano Abisai, que posiblemente estuviese muerto. La palabra de David, en la que menciona haber sido agraviado por el accionar de Joab cuando asesinó a Abner y a Amasa, se puede inferir que nunca se dio cuenta o se enteró que Joab asesinó a su hijo Absalón, o que simplemente David no menciona este asesinato porque no consideraba a su hijo Absalón como un hombre justo. De cualquier forma, llama mucho la atención. Muere por orden de su primo, el rey Salomón, al ver que la sublevación aparentemente seguía en pie.
Fue ejecutado por Benaya, quien ocupó su lugar como general de los ejércitos de Israel. La última mención de Joab es mucho tiempo después de su muerte, en el cual se levantó un adversario contra Salomón, Hadad el Edomita. Se menciona que durante la guerra con Edom, en tiempos del rey David, Joab asesinó a todos los hombres de Edom y que Hadad, siendo niño, fue uno de los que pudieron escapar de esa matanza. Estas son las victorias de Joab como general de David contra Israel, liderados por Abner, primo de Saúl y general del ejército, contra los sirios, los filisteos, los moabitas, contra Amón, contra Siria, contra Israel, liderados por Absalón y en la sublevación de Seba, y por último contra los filisteos.